El viento de finales de otoño soplaba con fuerza contra los ventanales de la imponente residencia de Alejandro Valenzuela, situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de las afueras de Madrid. Alejandro, un alto ejecutivo de 42 años especializado en fusiones y adquisiciones corporativas, acababa de regresar de un agotador viaje de negocios en Zúrich. Su mente seguía inmersa en complejas hojas de cálculo y estrategias de negociación, pero el silencio sepulcral de su hogar lo devolvió abruptamente a la realidad. Al cruzar el umbral, el único que lo recibió fue Max, su leal Golden Retriever de 5 años. Max no era solo una mascota, había sido el regalo que Alejandro se había hecho a sí mismo tras cerrar su primer gran trato multimillonario, y el can poseía una agudeza sensorial que a menudo rozaba lo sobrenatural. Esa noche, sin embargo, el habitual entusiasmo desbordante de Max estaba ausente. En lugar de traer su juguete favorito o mover la cola con energía, el perro emitió un gemido bajo y lastimero. Max caminó unos pasos hacia el pasillo que conducía al despacho privado de Alejandro, se detuvo, miró hacia atrás para asegurarse de que su dueño lo seguía, y luego regresó para darle un suave empujón con el hocico en la rodilla de Alejandro. Intrigado por el inusual comportamiento de su compañero, el ejecutivo dejó su maletín de cuero en el suelo y lo siguió. El perro lo guió directamente hacia la biblioteca, una habitación revestida de madera de nogal, donde Alejandro pasaba sus pocas horas de ocio. Max se detuvo junto a un pesado sillón de orejas de terciopelo verde, rascó el suelo con insistencia y luego introdujo el hocico debajo del mueble. Cuando Alejandro se agachó para ver qué captaba la atención del animal, su mano tropezó con un objeto pequeño y metálico. Al sacarlo a la luz de la lámpara de escritorio, sintió un vuelco en el corazón. Era un gemelo de plata de ley con las iniciales HV grabadas en una tipografía cursiva muy llamativa. Alejandro repasó mentalmente su propia colección de accesorios. No poseía nada semejante, y el estilo estridente del diseño distaba mucho de su gusto minimalista y sobrio. Max no pareció satisfecho con este hallazgo. Con un ladrido amortiguado, se dirigió hacia el ventanal que daba al jardín trasero. Alejandro abrió la puerta acristalada y el perro corrió de inmediato hacia el macizo de hortensias que bordeaba el porche de piedra. Allí, Max comenzó a escarbar con una precisión metódica hasta desenterrar un objeto envuelto en una bolsa de plástico hermética. Alejandro se arrodilló sobre la hierba húmeda y tomó el paquete. Al abrirlo, descubrió un teléfono inteligente de gama media, encendido pero configurado en modo silencio. Al presionar la pantalla, vio que no tenía código de seguridad. La pantalla de inicio mostraba una fotografía de su esposa, Irene, sonriendo de una manera que él no había visto en años, con una complicidad que creía extinta. Los mensajes en la pantalla de bloqueo parpadearon con notificaciones recientes. Al abrir la aplicación de mensajería, el mundo de Alejandro se detuvo. Los textos, llenos de una intimidad vulgar y planes detallados para encontrarse en su propia casa durante sus viajes de trabajo, llevaban la firma de un tal Héctor Vargas, el director regional de una de las empresas de logística que Alejandro había ayudado a financiar meses atrás. El perro se sentó a su lado, colocando su cabeza sobre el muslo de su amo, como si comprendiera el peso del abismo que acababa de abrirse bajo los pies del ejecutivo. La mente de un tiburón corporativo no funciona como la de un hombre común. Donde otros habrían gritado, roto objetos o desatado una tormenta de reproches inmediatos,
Alejandro sintió que una frialdad matemática se apoderaba de su ser. Su pulso, que había amenazado con desbocarse, se estabilizó en un ritmo lento y calculador. Miró a Max, le acarició la cabeza con suavidad y le agradeció en un susurro. En ese instante exacto, la infidelidad de su esposa dejó de ser una tragedia personal para convertirse en un problema de gestión de crisis, un competidor hostil que intentaba saquear sus activos. Alejandro guardó el gemelo en su bolsillo, volvió a colocar el teléfono en la bolsa hermética y lo escondió en su caja fuerte personal del despacho. Cuando Irene regresó a casa 2 horas más tarde, fingiendo cansancio tras una supuesta cena de caridad con sus amigas, Alejandro la recibió con una sonrisa apacible, un beso en la mejilla y una copa de su vino favorito. La representación había comenzado. Durante las semanas siguientes, Alejandro desplegó una campaña de vigilancia y preparación que rivalizaba con el espionaje industrial más sofisticado. No dio ningún paso en falso. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con Claudia Torres, una abogada de divorcios de una reputación temible en el ámbito de la alta sociedad madrileña, conocida por dejar a las partes culpables en la más absoluta indigencia financiera. Claudia fue clara: necesitaban pruebas irrefutables, documentadas y obtenidas de forma legal para activar las cláusulas más severas del contrato de capitulaciones matrimoniales que Irene había firmado sin prestar mucha atención antes de la boda. Alejandro contrató a una agencia de investigadores privados liderada por un ex inspector de la Policía Nacional. Paralelamente, aprovechando un fin de semana en el que Irene viajó supuestamente a un balneario en Asturias, Alejandro instaló un sistema de cámaras de seguridad microscópicas en puntos estratégicos de la mansión. Los dispositivos, camuflados como sensores de humo modernos, cargadores de pared y detalles decorativos de diseño, transmitían audio y video en resolución ultra alta directamente a un servidor en la nube cifrado al que solo él tenía acceso. También comenzó a auditar discretamente las cuentas bancarias conjuntas. Descubrió con repugnancia que Irene había estado desviando sumas considerables de dinero bajo la apariencia de gastos de decoración y asesoramiento estético. Esas transferencias terminaban en una cuenta de ahorros a nombre de Héctor Vargas, destinadas a financiar la expansión de su deficiente empresa de transporte. Alejandro documentó cada movimiento financiero, cada factura inflada y cada extracto bancario, creando un dossier digital perfectamente organizado en carpetas cronológicas. La oportunidad de capturar la traición en toda su crudeza llegó a mediados de diciembre. Alejandro anunció un viaje de negocios de 5 días a Nueva York para cerrar una supuesta adquisición tecnológica. Se despidió de Irene en el vestíbulo con un abrazo prolongado, permitiendo que ella viera el taxi que lo llevaría al aeropuerto de Barajas. Sin embargo, Alejandro nunca subió a ese avión. Se dirigió a un apartamento de alquiler temporal que había adquirido bajo el nombre de una sociedad instrumental en el centro de Madrid. Desde allí, rodeado de pantallas de alta definición y con Max descansando sobre una alfombra a sus pies, se preparó para observar el desarrollo de los acontecimientos. La primera noche transcurrió en calma, pero en la tarde del segundo día, los sensores de movimiento de la mansión enviaron una alerta a su tableta. Alejandro activó la transmisión en vivo. La claridad de las imágenes en alta definición era casi dolorosa de presenciar. Vio a Irene entrar en la sala de estar principal acompañada de Héctor Vargas. El hombre caminaba por la casa con una familiaridad insultante, sirviéndose del whisky escocés de edición limitada de Alejandro
y vistiendo una de las batas de seda que el ejecutivo había traído de un viaje a Kioto. La cámara del dormitorio principal capturó conversaciones que hicieron que la mandíbula de Alejandro se tensara. No solo hablaban de su relación física, se burlaban abiertamente de la ingenuidad de Alejandro, llamándolo adicto al trabajo sin vida interior, y discutían alegremente cómo planeaban forzar un divorcio millonario una vez que la empresa de Héctor estuviera consolidada con el dinero que le estaban sustrayendo. Alejandro observó cada detalle con una distancia casi quirúrgica. Grabó las interacciones, guardó copias de seguridad en 3 servidores independientes en diferentes jurisdicciones internacionales y envió los enlaces en tiempo real a su abogada. No había espacio para la duda, la edición o la manipulación. Las grabaciones mostraban rostros, voces claras y confesiones explícitas de fraude financiero y conspiración para cometer un perjurio en un futuro proceso civil. Cuando la transmisión terminó esa noche, Alejandro cerró la pantalla de su dispositivo, miró a Max y sintió una profunda calma. La trampa estaba completamente armada. Solo faltaba cerrarla sobre sus presas. El día de su supuesto regreso de Nueva York, Alejandro coordinó la ejecución del plan con una precisión militar. Irene lo esperaba en casa, habiendo preparado una cena sencilla para mantener la fachada de esposa abnegada. Alejandro entró en la residencia con su habitual maleta, pero esta vez no venía solo. Detrás de él ingresaron 2 corpulentos agentes de una empresa de seguridad privada y un notario público debidamente acreditado. Irene, que se encontraba en la cocina, acudió al recibidor con una expresión de desconcierto que rápidamente se transformó en alarma al ver el séquito que acompañaba a su esposo. Alejandro no pronunció una sola palabra de reproche. Caminó con paso firme hacia la sala de estar principal, encendió el enorme televisor de 85 pulgadas montado sobre la chimenea y conectó su tableta. Sin preámbulos, presionó el botón de reproducción. En la pantalla apareció la grabación en alta definición de Irene y Héctor en esa misma habitación, apenas 3 días antes, discutiendo cómo vaciar las cuentas de Alejandro. El rostro de Irene se despojó de todo color, quedando de un blanco fantasmal. Intentó balbucear una disculpa, ensayando una explicación apresurada sobre un malentendido o una edición de video, pero Alejandro levantó una mano, exigiendo un silencio absoluto que ella no se atrevió a romper. El notario dio un paso adelante y le entregó a Irene una notificación formal de demanda de divorcio por causa grave, junto con una orden de desalojo inmediato de la propiedad. Bajo las condiciones del contrato prenupcial que ahora se activaba debido a las pruebas flagrantes de infidelidad y dolo financiero, Irene perdía cualquier derecho de residencia en la mansión, el uso de los vehículos familiares y cualquier tipo de pensión compensatoria. Alejandro le informó, con una voz desprovista de toda emoción, que sus pertenencias personales ya habían sido empaquetadas en cajas de cartón estándar por un servicio profesional de mudanzas esa misma mañana y que se encontraban en un camión estacionado fuera de la urbanización. Irene tenía exactamente 20 minutos para abandonar las instalaciones acompañada por los guardias de seguridad. Desesperada, intentó acercarse a Alejandro para suplicarle, pero Max se interpuso entre ellos, emitiendo un gruñido sordo e imponente que hizo que la mujer retrocediera aterrorizada. Minutos después, Irene cruzaba la puerta de la propiedad que había considerado suya, con poco más que su bolso de mano y la humillación grabada en el rostro. Sin embargo, para Alejandro, el desalojo de su ahora ex esposa era solo el preludio de la verdadera estrategia.
La destrucción sistemática de los responsables de su traición requería una aproximación más profunda, una que atacara los cimientos de sus vidas profesionales y sociales. Al día siguiente de la confrontación, Alejandro activó la segunda fase de su plan, centrada en Héctor Vargas. Utilizando su influencia en el sector financiero, Alejandro programó una reunión urgente con el Consejo de Administración del grupo logístico para el que Héctor trabajaba. Presentó un informe detallado que revelaba cómo Héctor había utilizado los recursos, la información confidencial y los contactos de la empresa para desviar fondos hacia proyectos personales no autorizados, aportando como prueba los registros financieros que había recopilado durante su investigación. La respuesta de la junta directiva fue fulminante. Héctor fue despedido de inmediato por falta grave, sin derecho a indemnización y bajo la amenaza de una demanda penal por apropiación indebida. Pero Alejandro no se limitó a dejarlo sin empleo. Se aseguró de que todas las agencias de contratación de personal de alto nivel y los fondos de inversión del país recibieran un expediente anónimo con los detalles del comportamiento poco ético de Héctor. En cuestión de 72 horas, el nombre de Héctor Vargas se convirtió en sinónimo de veneno corporativo. Ninguna empresa respetable estaba dispuesta a asociarse con un hombre capaz de traicionar la confianza de sus mentores y de desviar recursos para beneficio propio. Los bancos que financiaban la expansión de su pequeña empresa de transporte, alertados por las irregularidades financieras expuestas por Alejandro, cancelaron inmediatamente sus líneas de crédito, exigiendo el pago inmediato de las deudas acumuladas. Héctor vio cómo el imperio de papel que había intentado construir se desintegraba en cuestión de semanas, enfrentándose a la bancarrota personal y a una investigación judicial que amenazaba con enviarlo a prisión. La destrucción de Irene no fue menos rigurosa. Alejandro no solo limitó su ofensiva al ámbito legal y financiero, utilizó la discreción para desmantelar su posición social. En los círculos de la alta sociedad madrileña, donde la reputación lo es todo, Alejandro permitió que se filtraran de manera controlada los detalles del comportamiento de Irene. No hizo falta un escándalo público, bastó con que algunas de las figuras más influyentes del patronato de las fundaciones benéficas recibieran copias de los informes financieros que demostraban cómo Irene había desviado fondos destinados a causas sociales para el beneficio de su amante. De la noche a la mañana, los teléfonos de Irene dejaron de sonar. Las invitaciones a las galas, las cenas exclusivas y las reuniones de diseño social se evaporaron. Aquellas personas que alguna vez la habían adulado ahora le daban la espalda en los clubes de campo y en las boutiques de lujo. Su familia, avergonzada por la magnitud del escándalo y por la pérdida de la alianza con el influyente apellido Valenzuela, le retiró el apoyo financiero, obligándola a mudarse a un modesto apartamento alquilado en una zona periférica de la ciudad y a buscar un empleo administrativo de nivel básico para poder costear sus gastos diarios. Un año después del descubrimiento que cambió su vida, Alejandro Valenzuela se encontraba sentado en la amplia terraza de su residencia, contemplando cómo el sol de la tarde se ocultaba tras las colinas de la sierra madrileña. El aire era fresco y puro, trayendo consigo el aroma de los pinos y la tierra húmeda. A su lado, Max descansaba pacíficamente, con la cabeza apoyada sobre sus patas delanteras, disfrutando de la calidez de los últimos rayos solares. Alejandro sostenía una copa de un vino tinto excepcional,
saboreando la quietud de una casa que finalmente volvía a sentirse como un santuario de paz y lealtad. Abrió su ordenador portátil para revisar los informes mensuales que su equipo de asesores le enviaba con regularidad. Entre los correos electrónicos de transacciones exitosas y nuevas adquisiciones de la firma, encontró una actualización de la agencia de investigación privada que mantenía bajo vigilancia el destino de sus antiguos adversarios. El informe era breve pero detallado. Héctor Vargas había tenido que vender todas sus propiedades para evitar una condena de prisión inmediata, viviendo ahora en un pequeño piso compartido en un barrio obrero y trabajando como supervisor de almacén nocturno, una sombra del hombre arrogante que solía vestir sus batas de seda. Irene, por su parte, pasaba sus días atendiendo al público en una tienda de ropa de una gran cadena comercial, lidiando con las exigencias del trabajo diario y la pérdida irreversible de la vida de lujos que alguna vez dio por sentada. Alejandro cerró el portátil con un suave clic y dirigió su mirada hacia Max. El perro levantó la cabeza, lo miró con esos ojos oscuros llenos de una devoción incondicional y movió la cola con suavidad sobre el suelo de piedra. No había rastro de ira en el corazón del ejecutivo, ni tampoco de remordimiento. Lo que sentía era una satisfacción fría, limpia y absoluta. La certeza de que el orden de las cosas había sido restablecido gracias a la guía del único ser en el que realmente podía confiar. Acarició el lomo dorado de Max, levantó su copa hacia el horizonte y brindó en silencio por la lealtad, la inteligencia y la dulce paciencia de la justicia.